estamos avanzando por Perú. ¿Podés ¡Ya creerlo? estamos en Perú! ¡Vamos, ¡Vamos, mi amigo! ¡Botinato, botinato! Perú! En el video anterior te compartimos un poco de cómo el clima de Ecuador alteró todos nuestros planes y nos vimos obligados a avanzar muchos kilómetros buscando un poco de sol y escapando de la lluvia. Desde Puerto Misaguaí bajamos por la Amazonía hasta Logroño y ahí apuntamos a Cuenca, donde la nube nos seguía complicando. Y tras 2 días sin energía, debimos abandonar precipitadamente la bella ciudad en busca del sol. Lo encontramos en Vilcabamba, aunque nos duró muy poquito, y no nos fue quedando más opción que seguir avanzando rumbo sur. A esta altura los poblados se iban achicando, y mucho antes de lo que nos hubiera gustado, llegamos a este pequeño caserío llamado Pucapamba, donde nos empezamos a preparar para cruzar hacia Perú por una frontera desconocida. Ya nos acomodamos, miren la vista que vamos a tener hoy. Qué cosa más bella. La Ducato quedó acá entonces, en un pequeño espacio que encontramos al costado de la ruta. Esta de aquí que pasa es la ruta por la que veníamos. Y vamos a ir a chusmear porque nos dijo un vecino recién que hay una casa pública, ¿no? Que uno puede ir, entrar ahí y estar para prepararnos en caso de que llueva y poder salir un poco, no estar tan encerrados en la Ducato como nos viene pasando este último tiempo. Miren qué pintoresco, supongo que debe ser la iglesia del pueblo. Es un caserío bastante pequeño. Este es el lugar Pucapamba. No, miren allá cómo se ve. Lleno de pajaritos, todos estamos disfrutando del aire, del aire fresco, de que no está lloviendo. Y realmente la vista que tienen es increíble. Lo que hice fue pegar una vuelta a manzana, ¿sí? O sea, no di mucha vuelta. Hay un par de casitas por acá, el pueblo sigue hacia abajo, un par de cuadras más. Pero son más o menos las casas de este estilo que van a estar viendo ahora un poco más de cerca. Hola, ¿Cómo le va? ¿dónde te vas? Hoy a ningún lado. Mañana para el Perú. Ah, ¿qué país son ustedes? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué país son? De Argentina. Oye, ¿y ese? Ese mío, argentino también. Ay, ya. ¿Y por qué no cruzaron la frontera? Porque por el horario. Nos han contado que están hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo va Argentina? Ahí anda Argentina. Económicamente complicado. Ay, Lo que oye. nos cuenta la familia es eso. Porque nosotros hace 4 años ya que estamos así viajando. 4 años. Sí. Tanto ya. ¿Con quién nomás? Con mi marido. ¿Solo los dos? Sí, bueno, y los 3. ¿Y hijos? No, todavía no. Por ahora no. Hoy aquí tenemos guayaba con para que hagan conservita. Ah, bueno, ¿cuál es? Una por ahí, una frutita amarilla que tiene mucho alimento. De una. Ahora Por después. aquí está, todo esto lo que están también verdes, ¿no? Y hay unitas maduras. Si está amarilla es porque se puede. Ese es alimentísimo. ¿Y de aquí dónde van? ¿De Perú a Chile o Bolivia? Perú, no, o sea, no tenemos mucho plan de ruta. Ya. No tienen su programa trazado. Vamos de a poquito. Un nuevo día y el último en Ecuador. Nos levantamos en Pucapamba. Estamos, a último momento conseguimos la contraseña de Wi-Fi del pueblo y estamos tratando de exportar el video que pesa una cantidad irracional de gigas para poder subirlo, para poder tener video este fin de semana y poder cruzar. Ya son algo así como las 11 de la mañana. Yo estoy nervioso porque estamos en viernes. El fin de semana no hay... Del lado ecuatoriano la frontera cierra el fin de semana. Entonces sí o sí tenemos hoy viernes para que se suba el video, porque una vez que uno cambia de país no vamos a tener comunicación y no sabemos, o sea, hay que ver cómo viene la señal, los chips que conseguimos, todo. Casi me olvido del consejo ayer del vecino, así que me traigo una bolsita para agarrarme un par de frutas, porque dijo que era súper alimentísimo. Y escúchame, acá el regalo de la naturaleza, como no lo voy a aprovechar. Ahí va. Del árbol a su mesa, directo. Bueno, el trabajo este de creación de contenido, la verdad que
implica estar ahí todo el tiempo cazando wifi, viendo las mejores empresas de cada país que uno llega, a ver qué chip compra para tener la mayor cantidad de datos posible, pagando el mejor precio y tener buena cobertura a nivel nacional como para no andar cambiando cada rato de chip. Esta es la parte donde ya la suerte está echada, no depende de nosotros. Va subiendo lento, pero sube de a poquito. Va subiendo 94 megas de 11.000 que tiene que subir, así que estamos ahí un poco al horno. Son las 11 de la mañana ya y el teléfono está que conectamos a un wifi, quiere actualizarse todo y estoy cancelando todas las actualizaciones para que solamente se concentre en subir el video. Como esto me pone un poco ansiosa, desata mis problemas de ansiedad, lo que voy a hacer es mostrarles otra cosa, hablar de otra cosa, de algo muy lindo para pensar en algo mejor, porque si no me quedo ahí pendiente mirando el número. Y es mucho, 11 GB pesa el video, es uno de los videos más largos, creo que es el video más largo que hemos subido hasta ahora en la historia de Rodando por Ahí. Más vale que le hayan dado todo ese cariño y ese amor con comentarios, con lo que sea. Qué mejor momento que para repasar un poco de la ruta que estuvimos haciendo durante estos poquito más de 3 meses en los que estuvimos recorriendo nuevamente por Ecuador, andando. Arrancamos entonces en enero del 2023 ingresando por una de las fronteras que menos utilizadas. Entramos por la zona de la Amazonía hasta la ciudad de Nueva Loja y nosotros queríamos hacer esta ruta que viene por aquí, pero a esta altura nos encontramos que había un derrumbe que era imposible desviarse y nos obligó a pegar la vuelta para empezar a explorar y descubrir toda esta zona de la Amazonía. Pasamos ahí por Francisco de Orellana, ahí seguimos avanzando un poquito más porque todavía no encontrábamos un lugar, nos estábamos un poco medio como aclimatando al país y ya en la provincia de Napo decidimos meternos hacia Puerto Misaguaí, que es el pueblo de los monos. Ahí es donde pudimos explorar por primera vez, adentrarnos en la Amazonía, compartir con las comunidades, conocer de sus costumbres, ver cómo elaboran el chocolate, sobre todo aprender de una manera diferente de vivir. Esta parte fue una de nuestras favoritas. Luego, desde ahí, seguimos bajando y volvimos a una ciudad bastante conocida por nosotros, no es la primera vez que la visitamos, que es Baños de Agua Santa, y ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos para el norte? ¿Vamos para el sur? Sabíamos que la temporada en la playa tiene una época en la cual de pronto todo se llena de nubes, todo está el cielo encapotado y no ves el sol, así que aprovechamos que es muy fácil moverse en Ecuador para irnos hasta la playa. Bajamos así por estos lados, la zona de Babahoyo, y descubrimos esta zona de aquí de Ecuador, que la verdad que nos sorprendió la cantidad de plantaciones de bananas, los mecanismos que tenían para andar transportando toda la fruta, y de ahí llegamos finalmente a la costa nuevamente para ubicarnos en uno de nuestros lugares favoritos de la costa ecuatoriana, que se llama Puerto López. Además de descansar unos días, disfrutar los atardeceres y demás, nos fuimos a Salango, donde hicimos la gran aventura en nuestro bote rudimentario hacia la isla de Salango. Luego descubrimos lo que es la playa de Pueblo Nuevo y ahí dijimos, bueno, listo de playa, al menos por el momento, vámonos a la cordillera, a caminar y ver qué descubrimos por todos esos lados. Así que desde ahí, pasando por Quevedo, llegamos finalmente hacia la hermosa laguna de Quilotoa, donde pasamos una semana espectacular compartiendo con todas las comunidades, recorriendo la laguna, y de ahí empezamos a planear todo lo que iba a ser esas 5 semanas intensas a pura aventura. Lo que hicimos, si la memoria no me falla, nos fuimos directo hacia el volcán Cotopaxi, donde más o menos se dejó ver, más o menos que sí. Pudimos subir hasta el primer refugio, que es lo único que está habilitado, pues el volcán está en alerta naranja hace un par de semanas largas ya en realidad. Y desde el Cotopaxi lo que hicimos fue continuar rumbo norte. Pasamos rápido por Quito, no nos quedamos por ahí la verdad. Y de ahí quisimos ir al pueblo de Cayambe. La idea era conocer el volcán Cayambe, pero como estaba la ruta en remodelación,
estaba completamente bloqueada, era la única ruta que llegaba a ese volcán, así que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Improvisemos, para conocer las lagunas de Mojanda, para conocer unas ruinas de una civilización súper antigua, pre-incaica. En la laguna fue donde nos quedamos varados y tuvimos esa aventura ahí a puro barro, lluvia y un intento fallido de subir a uno de los volcanes de la zona. Así que como queríamos realmente subir a un volcán y conocíamos uno que sabíamos que se podía subir, lo que hicimos fue de esta zona volvimos nuevamente para llegar a el lago San Pablo, donde tuvimos unos par de días mientras organizábamos la subida al volcán Imbabura. Una subida que, si bien es un volcán que conocemos, nos fue bastante difícil, fue bastante desafiante. Subimos en una pendiente súper marcada. En la bajada es donde nos perdimos. Una de las primeras veces que nos sucede algo así, de perdernos en la montaña, pero realmente la cantidad de neblina que había ameritaba que pase algo así. Y de ahí organizamos nuestra ida hacia una reserva poco conocida, o al menos poco difundida aquí en Ecuador, que es la reserva de los Ilinizas. Entonces volvimos a bajar hacia el sur y aquí nos metimos hacia la reserva. En los Ilinizas, después de muchísimo tiempo, logramos caminar entre la nieve, ver unos paisajes espectaculares, hasta vimos un zorro ahí libre y salvaje, que fue una cosa espectacular. Pusimos ir los tres. La caminata en sí, súper recomendado, así que si pueden, vayan por esa zona. Luego de Ilinizas teníamos el turno para ir hasta el volcán El Altar. Hay parques nacionales donde hay que pedir autorización y uno programar, enviar documentación para que te dejen ingresar. Y es por eso que bajamos hasta lo que es la zona de Penipe. El problema fue que el parque estaba cerrado, así que no nos dejaron ingresar y nos obligó a reprogramar completamente la ruta. Lo que hicimos fue volver hasta Baños, y en Baños lo que hicimos fue ver si se podía subir al volcán Tungurahua. Y sí, se podía. Así que en una travesía que nos duró 2 días, dormimos sobre el refugio del Tungurahua, un volcán que nos sacó la madre, porque súper desafiante, muchísimo más inclinado que el Imbabura, un cono perfecto que nos puso un reto bien difícil de afrontar, pero al cual Guille, en representación de todo rodando por ahí, llegó a los 5000 metros de altura, superando por primera vez esa altura en una montaña. Y luego de esa super experiencia decidimos volver hacia Puerto Misaguaí, donde yo hice mi experiencia en la toma de ayahuasca, en una ceremonia como un viaje al interior que quise hacer y experimentar. Y hasta acá era nuestro plan. Ahí nos quedamos sin plan en Ecuador y empezamos a ver qué pasaba, con el agravante de que todo el clima empezó a hacer que nos movamos demasiado rápido. Desde Puerto Misaguaí comenzamos a bajar. Hicimos toda esta ruta por Amazonía, pero el clima hacía que tengamos que seguir avanzando, pues nuestro panel solar no cargaba por la cantidad de nubes que había. Teníamos que buscar electricidad para ir trabajando. Así que ahí fuimos bajando todo lo que fue Macas. Nos metimos a nuestra querida ciudad de Cuenca, una de las únicas ciudades que está dentro de nuestros destinos favoritos aquí en Ecuador. Ahí ya el viaje completamente sin rumbo, sin plan e improvisado, nos fue llevando por caminos alternativos, caminos que nos hacían ir viendo qué descubríamos, pero donde el clima nos hizo apurar mucho y logró que nosotros sigamos bajando. Y de Vilcabamba ya no nos quedó otra que empezar a resignarnos y saber que nos quedaba poco tiempo en Ecuador, no solo porque se nos vencían los días como turistas, sino que el clima había hecho que avanzáramos demasiados kilómetros. Y así es como ahora estamos aquí, a punto de salir de nuestro querido Ecuador, un país que nos hace sentir como en casa. Así que esta es una despedida bastante especial. ¿Sube eso? En 12 minutos subió 1 giga. 1 giga, ¿qué hacemos? Y ya tiramos los dados. Mirá, este es tu recorrido por Ecuador 2023. Tremendo. ¿Y si le sumás el anterior? No, lo hicimos todo. Lo hiciste todo. Sí. Y es más, no marcaste el ingreso. ¿Por dónde entraste? Por acá, no, pero hice solo lo de este año. Solo lo de ahora. Solo lo de este año. Sí, pero este año hicimos ida y vuelta. Te marco más de lo que conocemos de Ecuador, así
de memoria nada más, ¿eh? Esto. Acá esto, también. Esto también. Esto. Y esto ahora estaba cortado, pero en 2019 lo habíamos hecho. Todo esto es lo que hicimos de Ecuador, que vamos conociendo en estos 4 años de viaje. O sea, creo que hay más rutas no marcadas que las marcadas. Te felicito ya. Bien, Guille. Aguante Muy Ecuador. bien. Rutero. Voy a cerrar la puerta. Listo. De estas tierras tan queridas por nosotros nos vamos, cerrando una etapa maravillosa. Nos vamos felices, satisfechos con todo lo que pudimos explorar, los límites que pudimos extender. Y por sobre todos los sentimientos, nos vamos agradecidos. Gracias, Ecuador. Con nosotros queda tu gente, tus paisajes, tu libertad. Gracias por hacernos sentir como en casa, por demostrarnos una vez más que aún lejos del lugar donde uno se crió, podemos sentirnos parte de la tierra que recorremos. Nos diste más de lo que queríamos. Fuiste todo lo que buscábamos. Y si bien esta despedida es especial, pues no sabemos cuándo volveremos, sin lugar a dudas que lo vamos a hacer. Hasta pronto, querido Ecuador. Gracias por tanto. Miren el solazo con el que nos está despidiendo Ecuador. Como para desearnos que sigamos bien el viaje y el camino. Y aquí es donde... Acá está, mira. Encontramos la aduana ecuatoriana. Vamos a hacer los trámites primero de este lado. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo le va? Sí, Un gusto. Salida de Ecuador. Ya, salida de Ecuador. A ver, primero hagan la inmigración, tienen Sí. que hacer el trámite. Y de ahí- Bueno. ¿Ahí en el amarillo? Sí. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas. Con permiso. Es para registrar nuestra salida de Ecuador. Los documentos de viaje. Enseguida, permiso. Yo en todos los trámites que me puedo escapar, me escapo. O sea, odio la burocracia. Ya se quedó Yara haciéndolo. Así que decidimos volver a Ecuador. Aprobado la salida de personas. Vamos a lo que es aduana Ecuador. La verdad que no hay nadie en aduana, no sé qué estarán haciendo. Yo voy a aprovechar y ahora se queda vigilando ahí. Voy a cambiar plata. Vamos a cambiar el cambio que tenemos en dólares acá en frontera, como para no andar sin nada de plata peruana, sin soles. Y vemos cuánto está, a ver. ¿A cuánto me lo cambia, perdón? Me da una nostalgia estar ya saliendo. Como que, debo ser sincera, en las últimas semanas con esto del clima, que nos íbamos corriendo súper rápido, se me estaba haciendo... Creo que me dice a nosotros. Espere. Sí, nos están llamando y Guille todavía está cambiando plata. Bueno, les decía que me da súper nostalgia, ¿no? Desde hace unas semanas cuando el clima nos iba apurando, venía enojada por esto de tener que irnos tan rápido. Pero bueno, tengo que entender también que las cosas no salen como uno lo va planeando y demás. Y esto es parte del viaje. Y bueno, voy a buscar a Guille porque nos tenemos que avanzar. ¿80? 80. Ya, 248. 100. 1, 2. Las telas. 3, 4, 190. Y aquí. Bebida de sábila, ¿no? ¿Listo? Uy, gracias. Ay, le hago una pregunta. ¿Le puedo sacar una foto al... ¿Ese es el nuestro? Este es el suyo. Esta es la salida del país. Listo, le saco una fotito, si me permite. Y ya le doy una copia. Ah, buenísimo, muchas gracias. Listo, re amable, la verdad, buenísimo. Pensamos que íbamos a tardar un montón y fue súper rápido. Esperen a ver qué compró el niño en el kiosco. Vos me estás cargando, ¿no? Es una plata, loco. ¿Vos tenés un canje, un patrocinio, algo y no me contaste nada? Jefe.
Rápido, niño. ¿Qué habremos tardado? ¿20 minutos? Y porque hubo toda la modorra del mundo, pero si hubiese sido así como, sí, dale, así, pam, 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 ni 5. Espectacular. Así que amigas y amigos, de esta manera, rodando por ahí, buen día. Rodando por ahí, se despide de nuestro querido Ecuador. ¿Qué será, peruano o ecuatoriano? Internacional. Asfalto. ¿Qué te agarra? Por allá tenemos, a ver de este lado se ve mejor, el río Chinchipe, que es el límite natural entre los países. Y el nuevo desafío que nos espera, rutas desconocidas. A ver qué sale. Chiquita, Hola, chiquito. No, pero sí, entra, entra. Chiquito, hola. Hasta como un perrito dentro, ¿no? Ah, Permíteme. Ahorita Guillermo. Ya, está bien. ¿Tienes licencia de manejo actual, no? Sí. Ya. Ya, mira. Lo primero que tiene que hacer es migraciones. Ok, Es el letrero celeste. Ahí a mano izquierda está la oficina de migraciones. ok. Los dos. Ajá. Listo. Y de ahí vienen para acá donde dice SUNAT. Listo. Para hacer el tema del vehículo. Perfecto. Oh, pero están pintando. No puedes pasar, Diana. No, yo no soy para nada supersticioso, no se preocupe. Ahora me rechazan la entrada. Voy a entrar. Finalizado migraciones, nos vamos hacia aduanas. Buenas, caballero. Salió todo bien, me quedé charlando con el señor de aduanas, un tipo, un genio. Estoy cruzando la barrera, lo vamos a saludar para mostrarlo. ¡Caballero! Muchas gracias. Tenemos que ir a buscar a Yara, que salió un ratito a pasear a Ettore mientras yo hacía los trámites. Además creo que me entretuve como muchísimo tiempo. Y estoy avanzando, son los primeros pasos que estoy haciendo hacia Perú. Ahí está Yara, me la están chamullando. Listo, averigüé cómo seguir la ruta, todo. Buenísimo. ¡Ah, qué calor! Sí, Yara, está por favor, pesadísimo. sosteneme esto. ¿Qué tal la aduana? ¿Tardaste un montón? ¿Qué pasó? ¿Vos sabés que un tipazo el chabón? Está cómodo. O escuchá, Ah. características raras en la humanidad de estos días. No es que oía para responderte rápido, sino que prestaba atención a lo que Prestaba decía. atención a Quería lo que yo- conversar. sí. Qué bueno. Increíble. No, porque tardaba, Yo digo, hace- bueno. ¿Hace cuánto no veía una persona que escucha? Meses, no sé. No sé, no recuerdo la última vez. Y nos Tampoco, quedamos después de la charlando. época de montaña tampoco estamos hablando con mucha gente. Sí. Hay que ser. Estamos avanzando por Perú. ¿Podés ¡Ya creerlo? estamos en Perú! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos, mi amigo! ¡Vamos, ¡Botilazo, botilazo! Perú, ruta nueva. Estamos bastante así ansiosos por este cruce de frontera. Los cruces son así, uno no sabe con qué se va a encontrar, pero recomendadísimo pasar por estos lados. La verdad que un lujo, rápido, buena gente. Increíble. Y buenas no charlas. recuerdo cuándo fue una buena experiencia de aduana. O sea, de frontera. Creo que nunca. La primera vez. Uy. La primera vez. Sí, no me sale ninguna, tendría que pensármelo, y si hay que pensárselo tanto, entonces es porque está escasa la cosa.